Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
Bueno, y como os decía, era muy rapidito esta transición. A continuación voy a recibir a Claudia del Castillo. Aquí tenemos a Claudia. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, buenas tardes, encantada de estar aquí. Buenas tardes, Claudia. Claudia es consultora de ciberdefensa y es especialista en cuestiones éticas y legales en torno a las operaciones militares implementadas en el ciberespacio. Nos trae la charla, la ponencia, el uso de la inteligencia en operaciones del ciberespacio. Voy a ponerte aquí ya tu Sí, power. ahí, Y cuando me comentes que se ve sí, perfecto, cuando ¿se ve quieras bien? comienzo. Perfecto. Ok, perfecta. Vale, Adelante. genial. Vale, genial, pues muchas gracias. Bueno, principalmente me gustaría presentarme. Bueno, soy Claudia Castillo y ante todo agradeceros, ¿no?, darme este espacio en esta nueva edición del CON y bueno, pues formar parte, ¿no?, de este espacio de cuestiones de inteligencia en el que han participado grandes ponentes y se han compartido, ¿no?, muchísimas cuestiones interesantes relativas a la inteligencia y sus diversas versiones. Antes de empezar, sí que me gustaría un poco pues, que conocierais también un poco quién está al otro lado de la pantalla. Como bien ha comentado Gema, bueno, pues soy trabajadora de Indra, soy criminóloga y jurista y también tengo estudios en Derecho Internacional Público, que supongo aquí donde viene un poco todo este interés, ¿no?, por las cuestiones del ciberespacio y también implicaciones legales y éticas, ¿no?, en este ámbito y sobre todo, bueno, por la pasión que me ha transmitido en su momento la catedrática Margarita Robles. Entonces, bueno, después de esta ligera introducción, ¿no?, de mi persona, pues me gustaría comenzar con la ponencia en cuestión. Bueno, la ponencia va a versar sobre el uso de la inteligencia en operaciones militares en el ciberespacio y va a contar con estas secciones. Una primera sección en la que me gustaría, bueno, pues realizar una ligera aproximación, ¿no?, de lo que se entiende en cuestión como ciberespacio, luego el ciberespacio ya como dominio de batalla en cuestión, una aplicación, ¿no?, ya de la inteligencia en el desarrollo de las operaciones militares y la planificación militar, una cuarta sección en la que hablaré también de los conflictos geoestratégicos, el uso de la inteligencia, ¿no?, como una aplicación un poquito más práctica y para que, bueno, veáis cómo se ha llevado, ¿no?, el uso de la inteligencia, sobre todo en conflictos geoestratégicos que nosotros conocemos en cuestión, y ya cerraré con unas cuestiones un poco éticas y legales relativas a la cuestión. Entonces, bueno, con la primera sección sobre el ciberespacio, bueno, pues me gustaría primero comentaros que no sé si lo conocéis, pero el ciberespacio, bueno, pues es de origen militar, ¿vale? Todo comienza, bueno, pues en el contexto de la Guerra Fría, en el desarrollo, ¿no?, de esa búsqueda de tecnología militar en 1969. En el Departamento ¿vale?, de Defensa de Estados Unidos, bueno, pues se empieza todo con un proyecto de investigación avanzada denominado ARPA, ¿no?, que al final empezaba con una conexión de 4 sistemas un poco distantes de red, que se denominó ARPANET, ¿no?, y luego evolucionó a lo que conocemos actualmente como Internet, cuya misión sobre todo era, pues eso, mantener las comunicaciones, ¿no?, en caso de guerra, sobre todo, pues en el contexto de Guerra Fría, ¿no?, pues teniendo como enemigo directo, ¿vale?, en este caso, bueno, pues la potencia rusa. Al final lo que se buscaba, pues era una securización de las comunicaciones internas, ¿no?, de los sistemas militares, sobre todo, bueno, pues de las intercomunicaciones entre los diferentes comandos, ¿no?, y el envío de la información en paquetes de datos diferenciados. Al final, bueno, pues ya sabemos cómo funciona Internet, ¿no? Han explicado de manera un poco simple, ¿no? Pues al final paquetes de datos, ¿no?, entre distintos nodos y entonces era una manera, ¿no?, de una primera manera de intentar securizar la información. Todo esto al final, pues como os comento, fue un proyecto militar, ¿no?, que posteriormente pasó al mundo académico y bueno, finalmente es Internet, ¿no?, que conocemos a día de hoy, que al final es un lugar en el que estamos todos los ciudadanos, tenemos todos acceso, incluso está recogido como derecho fundamental, ¿vale?, ya a nivel internacional. Entonces, bueno, respecto a las características de lo que podemos entender como el ciberespacio, ¿vale? Bueno, pues primero podemos decir que es un espacio global y dinámico. Al final es un espacio global y dinámico porque es un espacio cambiante, hay multiplicidad de actores y de usuarios, ¿no?, que se dedican a realizar multiplicidad de acciones que muchas veces es imposible realizar una trazabilidad y es muy complejo de determinar. Además, es un espacio global porque interconecta pues, todas las redes de comunicaciones, ¿no?, en todos los ámbitos. Y cierto es que el ciberespacio pues, sí que ha propiciado, ¿no?, que hay un incremento de número de actores con capacidad de ejercer influencia, ya no solo actores estatales, ¿no?, internacionales, como en su momento, sino que ahora incluso pues, con esta sobreabundancia, ¿no?, de fuentes de información o conceptos como la infosificación de información, ¿no?, pues generan circunstancias que disminuyen nuestra propia capacidad de análisis a nivel de individuo y que favorecen pues, la proliferación de fenómenos
fenómenos de manipulación informativa, ¿no? Como otros compañeros he visto que también han comentado de manera muy interesante y que, bueno, yo también voy a intentar un poco, bueno, pues andar en el tema, ¿no? Desde el punto de vista de operaciones, pues posteriormente. Luego también otra característica del ciberespacio, ¿vale? Es la ausencia de fronteras, es decir, no tenemos fronteras como conocemos en el mundo físico, ¿no? Al uso como tal, o sea, no hay limitaciones geográficas como tal en el mundo, como vemos en el mundo físico. Esto también luego afecta a la siguiente característica propia del ciberespacio, que es la ausencia de soberanía. Al final hay una delimitación poco clara, ¿no? De las fronteras de lo que viene siendo el ciberespacio. Esto sí que es verdad que genera incertidumbre, ¿no? De alguna manera un poco del establecimiento de la soberanía en caso sobre todo de, pues, bueno, de comisión o de diversas acciones dentro del ciberespacio. Sí que es cierto que ningún Estado, ¿vale? En términos generales puede ejercer su soberanía dentro de lo que viene siendo el conjunto, ¿no? Del ciberespacio en cuestión. Aunque existen declaraciones, ¿vale? De diferentes organizaciones internacionales y organismos, veas en este caso que nos interesa claramente la OTAN, ¿vale? Que sí que determinan que, bueno, que los principios del derecho internacional rigen dentro del ciberespacio y que, bueno, puede aplicarse la soberanía. Y que, por lo tanto, por ejemplo, una violación de la soberanía, ¿vale? Se puede producir siempre y cuando se produzca una penetración o una autorizada de un Estado en los propios sistemas, ¿no? de comunicaciones. Pero sí que es cierto que a nivel internacional no podemos decir, ¿vale? Que haya un consenso de cara al establecimiento de esa soberanía. Luego, en relación al anonimato, creo que es algo claro, ¿no? De la propia, bueno, pues conceptualización, ¿vale? El ciberespacio en cuestión, pues que al final hay identidades virtuales, no se puede como tal identificar a una persona como puede ser en el mundo físico, y eso hace también que de cara a la última característica, que es la atribución de responsabilidad y de acciones, pues que sea bastante complejo, ¿no? Pues el hecho de luego posteriormente en la materia que nos atañe, declarar la atribución, por ejemplo, de un conflicto armado como tal, de manera formal, ¿no? Pues que no se pueda realizar porque no se puede atribuir que un Estado ha sido víctima de, bueno, pues algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, en relación a todo lo que os he comentado, el ciberespacio nos interesa, todo lo que se interesa como ciberespacio. Bueno, pues desde el punto de vista militar, evidentemente no. Lo que nos interesa al final lo podemos circunscribir a cualquier estado, ¿vale? Es aquella red, ¿vale? De comunicaciones interna y todo, evidentemente, la información que se transmite entre ella, que es lo que yo quiero securizar, pero en el ciberespacio, ¿vale? En todo su conjunto. Entonces, ya puesto un poco las bases de lo que entendemos el ciberespacio, ahora ya vamos a entrar un poco más en materia, y es decir, el ciberespacio como dominio de batalla. Me gustaría primero que, bueno, pues presentar un poco, ¿vale? Los diferentes dominios de batalla clásicos, ¿vale? Porque al final una manera de entender el conflicto también es entender, bueno, pues cómo han evolucionado también, ¿no? Los diferentes dominios de batalla en el tiempo, ¿vale? Y cómo han ido ganando complejidad. Al final, bueno, podemos decir que la lucha armada es, pues, el conflicto, ¿vale? Entre dos bandos, dos naciones, ¿no? Ahora, bueno, también hay proliferación de actores, ¿vale? Pero de manera, bueno, pues desde los inicios, ¿vale? Es al final el conflicto entre dos estados. Entonces tenemos el primer dominio de batalla, ¿vale? Que se desarrolló, dadas las rutas comerciales, ¿no? Pues evidentemente es el dominio terrestre y en él es donde ocurre, ¿vale? Desde los de origen de los tipos, ¿no? El conflicto, el despliegue de tropas y todo lo que nos podamos imaginar, ¿vale? De conceptualización que tengamos dentro, ¿vale? Del dominio terrestre. Luego, posteriormente, pues, se pasó al dominio marítimo, ¿no? Con las primeras rutas comerciales y, bueno, pues sí que se ganó una mayor complejidad, ya no solo en la planificación de operaciones, sino también, bueno, el desarrollo de las mismas, dadas ya las propias características, ¿no? Del dominio marítimo y también su extensión, que es algo a tener en cuenta. Posteriormente, se desarrolló en el dominio aéreo, ¿vale? Ya también las operaciones se vio, bueno, pues con, de nuevo, rutas comerciales, también siendo, ¿no? Un nuevo elemento, ¿no? Pues, y también espacio de transporte, pues se fue desarrollando la tecnología, sobre todo a lo largo del siglo XX, bueno, pues tecnología muy potente, ¿vale? Bueno, como podéis ver aquí, o sea, al final hay un desarrollo tecnológico brutal, ¿no? Y potentes sistemas que han hecho también que se extienda el conflicto a este nuevo dominio de batalla y luego podemos incluso unirlo, ¿vale? El desarrollo del dominario con el espacial, que bueno, sí que es cierto que el espacial es mucho más ambicioso, bueno, pues genera muchas controversias también respecto a las actividades realizadas y bueno, no todos los estados, cierto es que no tienen, bueno, ni financiación ni capacidad militar de acción, ¿vale? Para realizar actividades en el dominio espacial. Bueno, me imagino que lo conozcáis porque ha estado bastante en sí, ¿no? En noticias y demás, ¿no? En los noticiarios, que bueno, que sí que es del año 2022, ¿vale? Ya se ha hecho de manera formal, que no significa que previamente no hubiese ningún tipo de acción en el ámbito, bueno, en el dominio espacial, ¿vale? Bueno, pero que ya el ejército en sí, dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, tenemos ya lo que viene siendo de manera formal el ejército del aire y del espacio. Ya entendiendo entonces estos cuatro dominios no tradicionales,
bueno, pues entra también, ¿no?, dentro de lo que viene siendo ya el conflicto, ¿no?, el ciberespacio, ¿no?, que es al final lo que nos interesa. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque las principales actividades que ahora actualmente realizamos, ¿no?, pues se encuentran en el ciberespacio. Pues tenemos muchísima información, todas las comunicaciones y, bueno, pues una cantidad de información básicamente, pues que se almacena ahí. Es decir, es algo que tiene muchísimo valor, tanto desde el punto de vista como objetivo, como medio, ¿no?, de transmisión. Entonces, desde la OTAN, ¿vale?, desde el año 2016, bueno, pues introdujo en sí el ciberespacio ya de manera formal como dominio de batalla, aunque bueno, sí que es cierto que ya se viene teniendo en cuenta, sí que se hizo un cambio de concepto estratégico ya en la cumbre de Lisboa de 2010 de la OTAN y bueno, posteriormente, bueno, pues ya se introdujo en 2016 ya de manera formal, aunque ya, por ejemplo, estados como el español, desde 2012, bueno, pues ya hay publicaciones del Ministerio de Defensa en el que ya entendían, ¿no?, el ciberespacio como un dominio en el que puede existir esa confrontación, es decir, que ya estaba un poco también bajo el punto de mira, ¿no?, desde de las Fuerzas Armadas y del GEMAT. Entonces, bueno, la importancia sobre todo que tiene el ciberespacio, ¿no?, de cara al resto de dominios, ¿no?, o las características propias que pueden un poco hacer un dominio un poco distinto, ¿no?, al final es que es un espacio transversal al resto de dominios dada su propia naturaleza. Es decir, genera efectos en el resto de los dominios, ¿no?, de manera clara, que hay que analizar, ¿no? Entonces, engloba al final el todo y desde la propia concepción militar es necesario no solo la securización, ¿no?, de las propias telecomunicaciones que se pueden realizar al final con el despliegue de tropas, sino también el conocimiento, ¿no?, de riesgos que puede suponer este dominio, la propia planificación militar y la propia ejecución de la misión, ¿no?, posterior. Entonces, es algo también a tener en cuenta, ¿no?, desde el punto de vista militar. Y luego otra de las también características del ciberespacio como quinto dominio, ¿vale?, de la batalla es que, bueno, pues es un dominio de bajo coste. Entonces, al final esto supone que respecto a las consecuencias que puede generar, eh, tiene una simetría, es decir, yo los efectos que puedo generar respecto del enemigo al final por pues simplemente enviar una denegación de servicios, ¿no? O bueno, que se haga algún tipo de página pues, de algún ministerio o bueno, esto son al final o incluso otro tipo, ¿vale? De actividades, ¿no? Ya de ámbito mayor, de mayor calibre, pero el coste que supone hacer esto respecto al despliegue de tropas, por ejemplo, en un campo de batalla de manera convencional, evidentemente es ínfimo. Entonces, es algo también a tener en cuenta y por eso ahora muchísimas actividades han pasado y están cambiando y se están moviendo, ¿vale? Está habiendo el conflicto básicamente al ciberespacio, porque el coste que me supone a mí como Estado actor es bastante menor. Y sobre todo porque es fácil tener capacidades ofensivas de cara a mis propios intereses nacionales. Y luego finalmente, bueno, pues terminar con las dificultades y delimitaciones, al final, bueno, es importante, ¿no?, tener en cuenta que las propias características del medio, ¿no?, pues es muy complejo tener controlados todos los riesgos, todas las dificultades a las que yo me puedo exponer frente al enemigo. Al final, si yo estoy en lo que viene siendo, vale, bueno, al final esto es un poco una interrelación, ¿no? Pero si yo estoy en un campo de batalla, vamos a suponer terrestre, ¿no?, tengo una limitación geográfica muy concreta y que puedo tener en cuenta, ¿no?, todos los riesgos a los que yo puedo hacer frente, pero en el ciberespacio eso también se delimita, se diluye, ¿no? El campo no está tan delimitado y muchas veces, bueno, pues mi ámbito de acción tampoco está muy identificado, ¿no? E incluso tampoco puedo saber hasta qué punto, ¿no?, puedo tener yo una serie de efectos. Entonces, el ciberespacio como quinto dominio, ¿vale? Es interesante sobre todo entenderlo desde el punto de vista militar. Va un poco más allá, ¿vale?, de lo que os he comentado previamente. Vale, el ciberespacio como quinto dominio, ¿vale?, está entendido en 3 niveles. Al final es una concepción, ¿vale?, de la OTAN, pero que es muy interesante sobre todo de cara a, bueno, pues al desarrollo, ¿no?, de diferentes operaciones y a entender también cómo funciona este propio sistema en cuestión. Entonces, bueno, pasa, ¿vale?, al final el ciberespacio dentro de esta concepción militar, bueno, pues como una división, ¿no?, de lo que viene siendo 3 capas, ¿vale?, que están superpuestas. Entonces tenemos una primera capa, ¿vale?, que sería la dimensión física, bueno, pues que está formada por todos los elementos físicos, ¿no?, que dan soporte, pues, a la propia interconectividad pues, todos esos elementos, ¿no?, y que gracias a eso, pues, se genera el ciberespacio en cuestión. Luego tendríamos una capa lógica, que podríamos decir que, bueno, que es esa interconectividad, ¿no?, o una abstracción más allá de la parte física, que es lo que se conoce en cuestión, ¿vale?, como ciberespacio. Entonces, al final, bueno, pues es como el código binario, ¿vale? Donde podemos ver toda la información. Es al final como una abstracción. Y luego ya pasaríamos un punto más allá, que sería la ciberpersona, que eso es al final la cuestión interesante porque es la parte más social, ¿vale? Y tiene sobre todo especial relevancia porque es donde se involucran usuarios, donde está el ciudadano en cuestión y donde también entran conceptos, ¿vale?, como la identidad digital.
que al final que es una capa en la que yo puedo extraer datos de otras capas y al final puedo identificar a un actor, que aquí es donde, sobre todo, ¿vale? Como posteriormente os comentaré, se van a, en base a este análisis y sobre todo a lo que se encuentra en esta capa del ciberespacio, se van a bueno, pues enfocar, ¿vale? Muchísimas operaciones militares. El conflicto armado, ¿vale? Al final actual, bueno, pues está, lo que aquí subrayo, ¿vale? Va hacia el enfoque híbrido. Entonces, tenemos lo que se entiende, ¿vale? Como guerra de multidominio. Al final es, bueno, pues aquí tengo, como podéis ver, está una ligera representación que espero que se entienda, bueno, de los diferentes dominios, ¿vale? De batalla, que tenemos el terrestre, ¿no? Marítimo, aéreo y espacial. Y bueno, pues cómo al final el ciberespacio también, ¿no? Pues atraviesa de alguna forma todos estos dominios, ¿no? Y que tiene efectos, como os he comentado previamente, en todos. Entonces, bueno, la tendencia actual, pues con la tecnología, ¿no? Se basa sobre todo, pues en desagregar plataformas militares en pequeñas plataformas comunicadas entre sí, ¿no? Y entonces es algo sobre todo a tener en cuenta, ¿vale? En lo que viene siendo las guerras multidominio, dado a que se van a desarrollar, ¿vale? En diferentes dominios y va a tener efectos que, por lo tanto, a veces va a ser complicado y va a ser mayor complejidad de cara a la propia planificación de las operaciones militares. También es interesante tener en cuenta, ¿vale? El concepto de guerra híbrida, que al final, bueno, pues es una evolución doctrinal del conflicto armado conocido de manera convencional, ¿no? Que, bueno, que fue introducido en primera instancia por las Fuerzas Armadas americanas y es donde se busca básicamente la maximización de capacidades, ¿vale? De todos los dominios y unificación de objetivos y de fuerzas. Entonces, al final es una manera, bueno, de integrar todas las capacidades de manera conjunta, ¿no? Y integrar esa complejidad también de la propia operación conjunta. Esto unido, ¿vale? Aquí, como lo podéis ver, junto con la zona gris, eh, es donde que genera dificultades, sobre todo en el ámbito, ¿vale? De lo que viene siendo el dominio, pues del ciberespacio. Porque, bueno, pues que al final la zona gris se puede entender como una zona de espectro, ¿vale? Donde predominan conflictos, ¿no? Al final, sobre todo, bueno, en una situación en la que hay una confrontación directa o no se ha establecido el establecimiento de guerra formal, ¿no? De acuerdo a derecho internacional. Entonces, bueno, no se cruzan esos umbrales, ¿no? Que permitirían o exigirían una respuesta armada. Y ahí es donde, pues, el dominio, el ciberespacio, ¿vale? Entra en juego porque muchísimas actividades y muchísimas operaciones se desarrollan, ¿vale? Dada esa, bueno, pues esas propias características, ¿no? Que nos da el entorno. Entonces, no se aplican aquí, por ejemplo, pues eso, el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, la prohibición del uso de la fuerza y otra serie de principios de derecho internacional. Además, bueno, pues el hecho de que estemos ya en una guerra multidominio, ¿no? Y guerra híbrida hace que haya una pluralidad de actores, a veces más acotados, menos acotados, ¿no? Pues también luego otra serie de actores, ¿no? Que vienen también, bueno, pues por ejemplo, mercenarios, ¿no? Que al final están pagados por un tercer estado, que bueno, que pierde y hace que pierdamos esa trazabilidad, ¿no? De saber sobre todo, bueno, pues quién está detrás de cara a una posible atribución, ¿no? De responsabilidad y que al final pues se muevan sobre todo el rato todos los estados en esta zona gris. Y enlazado a todo esto que acabo de comentar, pues diversidad de amenazas y efectos, ¿no? Que muchas veces, bueno, se puede controlar y que, bueno, que para hacer frente al final, para que tengamos una misión exitosa desde el punto de vista de nuestros propios intereses nacionales, pues se requiere una planificación muchísimo más compleja, ¿no? Que el dominio del ciberespacio debe ser uno de los ejes al final, pues principales, ya dada también su transversalidad. Ahora entrando un poco más ya en materia, en la propia planificación, ¿vale? Y la aplicación de la inteligencia como tal en las operaciones militares, pues me gustaría comentaros, ¿vale? Cómo podemos hacer uso de, bueno, pues de, en sí de la inteligencia, ¿no? En la propia planificación y qué beneficios nos aporta. Bueno, esto sería un poco el desarrollo, ¿vale? De una operación militar y entonces, bueno, aquí me salto un par de pasos también porque dentro de la slide no me entraba, pero en sí para que comprendáis, bueno, tenemos, ¿vale? Previo a toda la planificación, sobre todo lo que necesito es información, de saber cómo está mi situación, ¿no? Al final una operación militar es impredecible, es cambiante, es modificable, pero al final su planificación es fundamental y sobre todo desde los niveles más altos, ¿no? Como sería en este caso el estratégico, de manera que, bueno, voy a intentar garantizar la misión, ¿no? En todo momento, a la medida de lo posible, siempre con, evidentemente, hay un margen, ¿no? Establecido, o sea, hay cosas que no se van a poner nunca a predecir, pero sí que es necesario la inteligencia, ¿vale? Para, bueno, pues que todo esto, ¿no? Se desarrolle de la manera más óptima posible de cara a mi objetivo estratégico final, ¿no? Y llegar a mi estado final concreto marcado, ¿no? Desde al final los sectores, ¿no? Más altos de planificación.
Entonces, el uso de inteligencia aquí es clave, sobre todo, pues eso, para la previsión de futuras acciones por parte del enemigo y para ver yo también cómo voy a enfocar esto. Entonces, tenemos diferentes formas de obtener, ¿vale? También lo han comentado otros compañeros en otras ponencias, pues tampoco me quiero extender mucho, pero hay diferentes maneras, ¿vale? De, bueno, de que la unidad de inteligencia, ¿no? De cara a esos objetivos y esas estrategias nacionales que se establezcan, bueno, pues de obtención de información, ¿no? Pues como tenemos, pues, OSINT, ¿no? Que es la inteligencia de fuentes abiertas, UMINT, inteligencia que puede obtener al final de un individuo concreto, ¿no? O también incluso colaboradores externos, SOCMINT, ¿no? Inteligencia de redes sociales, muy aplicable también, sobre todo, pues a campañas de desinformación, etcétera, ¿no? SIGINT, GEOINT, bueno, hay diversidad, vaya en multitud. Pero al final, en el ámbito ciber, pues es muy importante, bueno, pues esa recuperación, ¿no? de información, pues es eso, de fuentes de información para generación de inteligencia para pues, que el desarrollo de la misión sea pues, lo más establecido posible y que al final pues, garantizar, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? El éxito de cara pues, a mis objetivos estratégicos. Al final, bueno, pues ¿cómo puedo aplicar la inteligencia en el desarrollo de la misión? Bueno, pues como ya os he comentado, definición de objetivos estratégicos, ¿no? Que bueno, luego se van a ir desarrollando también como mis objetivos operacionales y objetivos tácticos, ¿no? Si vamos desengranando también la misión en sus diferentes niveles de acción. Luego también una descripción me va a ayudar la obtención de inteligencia, ¿no? Pues para también qué efectos quiero en el entorno y qué efectos yo tengo en el entorno, ¿no? Tanto de las operaciones como el desarrollo de las mismas, ¿vale? En todo este proceso de planificación. Luego también evaluar las amenazas de cara a todas las acciones, ¿no? Que yo puedo realizar, los efectos, ¿no? Como podéis ver aquí. También establecimiento de condiciones decisivas dentro de todas las líneas de operación, ¿no? Que bueno, que al final aquí hay representadas, ¿vale? Pero sobre todo, bueno, nos centraríamos aquí en la ponencia porque si no sería muy extenso el ámbito, ¿vale? De ciberespacio. Entonces, bueno, pues acciones, efectos, ¿no? Condiciones decisivas y cómo yo puedo al final conseguir mi objetivo, ¿no? Desde el punto de vista estatal. Y luego, pues también, bueno, pues la determinación, ¿no? En base a esta inteligencia obtenida, pues que al final qué curso de acción, ¿no? Es decir, el curso de acción al final sería un poco toda esta planificación, ¿vale? También más desengranada y muchísimo más compleja porque la planificación militar contiene muchísima información y para que sea exitosa, cuanta más información, evidentemente, mayor pues capacidad de éxito. Bueno, pues también es muy importante el desarrollo, ¿no? de esta inteligencia. A modo de resumen, ¿vale? Tampoco me quiero extender mucho más en esta slide, pero bueno, como comentaba, es necesaria la inteligencia para el éxito de la misión, es algo clave. Al final es algo, la inteligencia militar, que es un producto resultante de recolectar, pues evaluar, ¿no? E interpretar la información y al final da un valor inmediato y potencial, ¿no? Para ese planeamiento de la misión y para esa planificación y conducción de la operación militar. Es algo clave para la planificación previa, de acuerdo a siempre eso, sobre todo desde los puntos de vista más altos, ¿no? De planificación, desde el punto de vista, yo lo metería, ¿vale? En el ámbito estratégico. Por lo tanto, también es de cara al desarrollo de tanto de inteligencia, ¿vale? Como de contrainteligencia, es muy necesario también, bueno, pues saber evidentemente las acciones, ¿vale? En este caso del enemigo, ¿no? Del objetivo concreto de cara a, bueno, al desarrollo de sus propias acciones y por lo tanto, ¿vale? El equipo de inteligencia al final tiene que desarrollar esa inteligencia necesaria, ¿no? Para las actividades, para la preparación de la fuerza, así como la información que luego se va a transmitir, ¿no? Al jefe del Estado Mayor y al Ministerio de Defensa en cuestión. Entonces, bueno, ya como os he dicho aquí, hay diversidades de fuentes. Es también muy importante saber de dónde quiero sacar la información, porque yo puedo tener diversidad de fuentes, pero es necesario atinar qué información necesito y dónde la puedo obtener. Y eso también es algo a tener en cuenta, ¿vale? En la propia desarrollo de la inteligencia, ¿vale? De cara a la planificación. Ahora en esta sección, bueno, pues me gustaría comentar una serie de conflictos geoestratégicos, ¿vale? Bueno, esto ha sido un análisis que creo que va a ayudaros a entender un poquito más, ¿vale? La aplicación de la inteligencia en cuestiones un poquito más prácticas. Bueno, aquí tenemos el conflicto, ¿vale? Del 1 de octubre de 2017, que bueno, no creo que tenga que presentarlo porque es conocido relativamente por todos, pero en caso de que no, bueno, pues es el conflicto que hubo, bueno, pues por una parte regional del Estado español, bueno, del establecimiento de una independencia, ¿vale? De esa región en relación con el Estado central, ¿no? Entonces, bueno, es un conflicto desde el punto de vista legal nacional regional, pero sí que se buscó una internacionalización del conflicto, ya no solo por parte del actor en cuestión, ¿vale? Sino por terceros. En este caso sería el Estado ruso. Entonces, al final se buscó una desestabilización regional, ¿vale? Es un posible objetivo estratégico, ya no solo porque forma parte de la Comunidad Económica
europea, sino que, bueno, sí que es cierto que Rusia también ha intentado, todo esto, ¿vale? Al final son indicios, es decir, no es un problema de lo que ocurre dentro, ¿vale? Del despliegue de operaciones en el ciberespacio. Bueno, está perseguido, bueno, está en periodo de investigación por parte del Tribunal Supremo, pero no hay indicios, pero no hay ningún tipo de prueba clara debido a esa dificultad de trazabilidad, posibles uso de mercenarios, etcétera, ¿no? O las propias características del ciberespacio de atribución directa de responsabilidad, en este caso del Estado ruso. Pero sí que hay indicios de cara a que, bueno, en otros procesos también parecidos, como por ejemplo, bueno, pues con el caso del Brexit, ¿no? En su momento, o también, bueno, pues también en el norte de Reino Unido, también otros procesos, ¿no? Que ha habido también un poco de desestabilización regional en conflictos también identitarios. Bueno, pues Rusia sí que, bueno, pues ha detectado relativa, ¿no? Actividad. Al final, pues lo que os comento, por intereses políticos, económicos, ¿no? Y por esa búsqueda de influencia internacional, dada también la potencia que supone respecto a Rusia, en este caso, ¿no? La comunidad económica. Entonces se detectó, pues, un aumento de la actividad en el ciberespacio, ¿vale? Sobre todo, pues, bots, ¿vale? Presencia de bots, pues, campañas de desinformación, ¿vale? Y también, pues, ciberdelitos, ataques a diferentes páginas web, etcétera. Entonces, lo que os comentaba, ¿uso de inteligencia externa? Pues probablemente sí, hay indicios, pero lo de siempre, las dificultades sobre todo de atribución de responsabilidad, ¿no? Y el aprovechamiento en este caso un poco de la zona gris para no establecer, ¿no? Un ataque armado formal. Aquí tenemos otro caso, que sería también las elecciones presidenciales americanas de 2016, ¿vale? De Estados Unidos. Entonces, bueno, ah, este caso, ¿vale? Sí que, bueno, ha quedado recogido y probado, ¿vale? Por varios informes de diversas agencias de inteligencia americanas, que sí que fue, y hubo injerencia rusa, ¿vale? De cara, bueno, a favorecer a determinadas personas, en este caso Trump, respecto a su oponente, a su opositor, electoral, de cara, bueno, pues a lo que os comento, intereses, estratégicos y comerciales. Entonces, bueno, se utilizó, sobre todo, bueno, pues la generación de inteligencia, ¿vale? O SINT. Entonces, en base a eso, pues se lanzaron diferentes tipos de operaciones, pues operaciones de aplicación de inteligencia en campañas de influencia, en redes sociales sobre todo, ¿vale? Redes sociales, bueno, Twitter, Facebook, luego también campañas de desprestigio, campañas de opinión, ¿no? Y bueno, pues verter al final, ¿no? Diferentes tipos de información controvertida en las redes sociales de cara al favorecimiento, en este caso, de Trump frente a Hillary Clinton por esa, bueno, pues esa ligera aproximación que podría tener Rusia, aunque son, como aquí podéis ver, al final son oponentes históricos, ¿vale? O sea, pero bueno, al final Trump, bueno, pues entendía, ¿no? Desde el punto de vista ruso, pues que podía tener un acercamiento en sí a Rusia y entonces, bueno, pues podía tener una serie de intereses comerciales, ¿no? Que podrían ser, bueno, pues al final objetivo y por lo tanto sí que interesaba realizar todo ese tipo de operaciones. Al final, a ver, era algo tan claro como influencia en la capacidad de decisión del ciudadano, o sea, no era otra cosa, pero sí que es verdad que las consecuencias que tiene pues, son a tener en cuenta. Al final es injerencia indirecta en terceros estados, ¿no? También por la influencia que tiene Estados Unidos dentro del panorama internacional, una desestabilización también pues, de la democracia liberal, ¿no? Y bueno, también del orden internacional, dada también el peso, ¿no? Que tiene como tal en sí Estados Unidos, ¿no? Y al final siempre ha sido un poco objetivo estratégico constante dentro del orden internacional. Entonces, ¿se produjo una injerencia en asuntos internos? Sí, ¿no? Una violación clara de los principios básicos de derecho internacional. El problema también es que, aunque varios informes de inteligencia sí que han, bueno, pues recogido y probado pues estas injerencias, no, como sigue todo siendo realizándose dentro de esta zona gris, ¿no? Pues no hay una declaración formal de ataque armado. Y ya para finalizar, bueno, pues me gustaría también hacer unos ligeros apuntes sobre una serie de cuestiones éticas y legales, ¿no? Que se podrían aplicar en este ámbito. En la normativa aplicable, bueno, nos movemos siempre, ¿vale? En el derecho de guerra, Carta de Naciones Unidas, artículo 2, principios del derecho internacional. Principio de no injerencia en asuntos internos, no intervención, prohibición de uso de la fuerza, ¿no? Y luego también la aplicación del artículo 51, pues el derecho de legítima defensa, ¿no? En caso de posibilidad de ataque armado, tanto individual como colectiva. Luego también ya en caso de ataque armado, ¿no? Tenemos pues, el derecho internacional humanitario, convenios de Ginebra de 1949, protocolos adicionales, ¿no? Bueno, pues al final, ¿qué es lo que se aplica a los actores beligerantes en conflicto armado declarado como tal? A nivel de ciberespacio, pues no hay mucha normativa como tal, ¿vale? Desarrollada. Sí que es verdad
que, bueno, pues dado a la importancia, ¿no?, que ha tomado en los últimos años, evidentemente, el ciberespacio como dominio de batalla, bueno, pues sí que se estableció, ¿vale?, el manual de Tallinn, que no es de obligada aplicación. Es un manual que ha sido realizado, bueno, pues por grandes expertos en la materia, evidentemente, ¿no?, a modo de guía, pero no tiene como tal implicaciones legales, o sea, no tiene ningún tipo de repercusión legal. Entonces, bueno, pero establece un mapa de ruta, ¿no?, de actividades, pues para realizar en el ciberespacio, ¿no? Y al final, cómo, qué aplicabilidad o qué solución, ¿no?, da a todo este tipo de acciones el derecho internacional. Entonces, bueno, esto al final hace que haya algún tipo de laguna legal, ¿no?, respecto a la normativa aplicable, por cuestiones como zona gris, ¿no?, como ya he comentado, dificultad de atribución de responsabilidad de actores, etcétera. Respecto a la generación de información, ¿no?, y de inteligencia, pues claro, también, debido a que cuentan, pues, con datos, ¿no?, de ciudadanos y al final, se produce, como aquí quieres ver, que sobre todo es lo que quiero, recalcar, es una limitación de los derechos fundamentales del ciudadano. Pues, sobre todo, bueno, la normativa aplicable sería, bueno, pues cuestiones, ¿no?, de protección de datos, e información. Pues tenemos, un reglamento muy potente que ha salido relativamente hace poco de protección de datos, ¿no? Tenemos también normativa estatal vigente, pero, de nuevo lo mismo, existe normativa, ¿no?, que en otra serie de cuestiones sí que sería aplicable al caso, pero debido a esta dificultad de atribución, porque nos encontramos, como siempre, en esta zona gris, pues al final, pues se produce una competición entre superpotencias, ¿no? Pero no se produce una escala de consecuencias y, por lo tanto, no hay declaración formal de conflicto. Entonces, pues al final se produce una limitación de derechos fundamentales del ciudadano, en este caso, aplicados a las campañas, ¿no?, que os he comentado, las operaciones que os he comentado, pues sea limitación al final de derechos fundamentales que están recogidos a nivel europeo o a nivel, incluso en la Constitución española, ¿no?, por el caso que nos atañe, pues de acceso a la información, ¿no?, de derecho a la información veraz y de, bueno, al final también existe eh, pues, un uso, ¿no?, pues eso, del ciberespacio, pues con una serie de objetivos bueno, que sí que es cierto que se están realizando, pues muchísimas, plataformas, ¿no? Los estados, es decir, están trabajando porque son conscientes, ¿vale?, de que la limitación de derechos fundamentales es una realidad, incluso aunque no seamos conscientes de ello. Que eso es también, pues, o no, otro de los elementos de los que también se benefician, ¿no?, esta serie de actores de la falta a veces de capacidad crítica o de la infoxicación de información que tenemos de manera constante, pues en cuestiones como las redes sociales, ¿no?, que hace que no seamos incluso conscientes de que nuestros derechos fundamentales están siendo limitados. Entonces, bueno, a modo de ya para finalizar, me gustaría dejar un debate abierto, aunque bueno, evidentemente estoy abierta a cualquier tipo de pregunta, de cuestión, duda que se tenga, pero a las consecuencias en el uso que he comentado de la inteligencia, pues me gustaría, bueno, pues a ver si alguien, bueno, espero que le dé una vuelta, pues si se puede considerar, ¿no?, tanto la generación como el uso de la inteligencia un nuevo arma. Porque como estamos viendo, las aplicaciones, pues bueno, podría, lo que se entiende como arma también daría para otra ponencia, ¿no? Pero bueno, creo que una primera línea también de análisis podría ir un poco por ahí. Y pues nada, muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de vuestro interés y bueno, estoy abierta a cualquier tipo de pregunta que queráis hacerme. Pues Claudia, lo primero, muchísimas gracias por tu ponencia, muy interesante, en donde nos pones en contexto la necesidad de la inteligencia en defensa. Y te quiero pasar una pregunta. Claro. Mira, ¿qué tipo de métodos actualmente usan los grupos estados para traer la desestabilización en una región? ¿Siguen siendo los espías un elemento importante en estos ataques? Sí, totalmente. Al final, a ver, hay pluralidad de métodos, muchos incluso no están identificados, pero como ya he comentado previamente, la desestabilización al final confluye muchísimos elementos que no podemos controlar. Entonces, bueno, como ya he comentado, desde generación de inteligencia con métodos OSINT o OMINT, que ahí podríamos incluso comentar bueno, como viene implícito en la pregunta, el uso de espías, ¿no? Pero también a veces incluso no es necesario. Publicamos muchísimo más de lo que queremos, ¿no?, en las redes sociales y a veces pues fuentes abiertas también pues pueden ofrecer información que los estados pueden utilizar para sus propios intereses nacionales. Claro, siempre el tema de la parte de Internet o de la red es que, bueno,
igual necesita algún tipo de, bueno, sí, de verificador, ¿no? De que eso, efectivamente, con diferentes herramientas, eso está sucediendo así y no está siendo un fake que hoy en día lo estamos viendo, sobre todo, bueno, lo estamos viendo con lo que estamos viviendo, yo llamando como guerra híbrida, ¿no? Con la guerra de Ucrania, ¿no? Donde a veces uno no sabe muy bien dónde está la verdad, la manipulación y, bueno, a veces de unos y de otros. Eso es, eso es. Bueno, hay iniciativas europeas, hay iniciativas, en este caso que yo conozco también españolas, de, bueno, de plataformas, ¿no? Y de, bueno, y que sí que es verdad que los estados tienen dentro de su ruta de acción, bueno, pues que la desinformación es un punto muy importante y sobre todo porque el ciudadano a veces desconoce que está siendo desinformado y tampoco desconoce las consecuencias que tiene, ¿no? Que al final parece bueno, que al final es leer una noticia, ¿no? En una red social o en un medio de comunicación, pero sí que tiene consecuencias más allá que es bueno, conveniente analizar y sobre todo poner sobre la mesa. Claro, nos preguntan si podías hacer un vistazo práctico sobre el conflicto actual sobre Rusia y Ucrania. No sé si un poco desde el punto de vista de lo que estás comentando. Bueno, también bueno, lo han comentado otros compañeros previamente, pero evidentemente ha habido una injerencia. A ver, luego sí que aquí sí que se ha desarrollado un conflicto armado, no luego como tal posterior, pero evidentemente la campaña de desinformación que ha habido, tanto a nivel interno, porque también es interesante, ¿no? La campaña de desinformación que hace Rusia a nivel interno, que como a nivel externo, pues evidentemente ha tenido una serie de consecuencias que luego de manera progresiva no han terminado en el conflicto armado, pero sí que es interesante ver que las campañas de desinformación se han desarrollado previamente, es decir, es un objetivo estratégico que se hace con un tiempo mucho más pues prolongado, ¿no? Antes de lo que viene siendo el conflicto armado, es decir, incluso un año, 2 años, o sea, no ocurre de un día para otro. Entonces es algo que se hace de manera progresiva, pero que sí que se ha visto que es muy efectivo, pues por como se puede ver eso, que las potencias lo están haciendo y sí que es verdad que en este caso, pues en potencias como Rusia, no, hasta cierto punto podemos decir que, bueno, le ha servido. Y te voy a pasar una última pregunta, disculpadme si no pasamos, yo creo que alguna vez estáis comentando, a nivel de ciberespacio, ¿cuáles serían los métodos más usados para el ataque en campos abiertos de la batalla? Campos abiertos. No sé si está... Sí, Uy, disculpa, perdón. Carmen. Sí, no. Bueno, pues al final hay diversidad, o sea, desde ataques al final físicos, ¿no? Pues a los propios sistemas de comunicación, pero sobre todo serían las intercomunicaciones. A ver, al final lo que interesa es atacar las intercomunicaciones internas. Entonces, bueno, pues incluso inhibición de radares, al final no es todo. Lo que viene siendo lo que entendemos, no, bueno, como he comentado, ¿no? Internet al uso, sino que va un poquito más allá y entonces, sobre todo, ahora están centrados, pues también por eso es interesante el desarrollo de otra serie de plataformas, pero sobre todo se centran en las intercomunicaciones internas. Uh-huh. Que al Pues, final también es lo que te da, ¿no? Perdona, sí, lo que te claro. da, ¿no? También, bueno, pues un poco de margen frente al enemigo o todo lo contrario. Uh-huh. Pues yo agradecerte en nombre de Intelcom tu interesante ponencia, tu participación, tu charla, que veo que además que ha sido de muchísimo interés. Muchísimas gracias a vosotros y Hasta luego. esperemos vernos. Gracias. Hasta luego.